Bueno, vamos a instalar el día de hoy una charla muy importante. La hemos llamado Criterios para la Medida de Aseguramiento en Colombia. Le damos entonces las gracias al Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Americana y a la Facultad de Derecho por la invitación de esta charla. Hoy nos encontramos entonces con la doctora Ana Lucía Molina Narváez, quien nos va a liderar esta charla. Por supuesto, le damos las gracias y saludamos a la doctora Astrid Elena Lince, directora general del Consultorio Jurídico. Por supuesto, a la doctora Paulina Toro, nuestra directora administrativa del consultorio. También saludamos al presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, capítulo Antioquia, nuestro amigo Santiago Tres Palacios, muy juicioso para la charla de hoy. Y por supuesto, un saludo muy especial a nuestro gran colaborador de siempre, el doctor José Zuleta Cano. Vamos a iniciar entonces contándoles quién es la doctora Ana Lucía Molina Narváez. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal, conciliadora en Derecho, es docente universitaria, actualmente es defensora pública en el Tribunal Municipal Medellín y abogada litigante. Queda pues oficialmente instalada esta charla y vamos a participar de ella. Sin antes terminar, quiero darle un saludo muy fraterno a nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria Americana. Sabemos que están muy juiciosos viendo esta gran oportunidad de aprendizaje. Queda oficialmente instalada, doctora Ana, y es para mí un placer presentarla. La ciberaudiencia es suya. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Hilda. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación tan especial. Es para mí un honor poderlos acompañar en el marco del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Americana con esta charla acerca de los criterios para la imposición de la medida de aseguramiento en Colombia. Para efectos de dar curso a nuestra charla, vamos a compartir una presentación. Me regalan, por favor, 30 segundos para proceder. Mil gracias. Doctora Hilda, en este momento estamos compartiendo presentación. Sí, doctora, se ve perfecto. Perfecto. Todavía no está activa, doctora. Ya, ahora sí. Bueno, como les anuncié en un comienzo, el direccionamiento que le daremos a esta charla será para abordar los criterios para la medida de aseguramiento en Colombia. Para ello vamos a proponer una metodología que involucra una conferencia de aproximadamente hora 15 minutos, hora 20 minutos, y procederemos después a abordar algunas inquietudes que surjan por parte de los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana en los siguientes restantes 15 minutos. Pasaremos entonces, y les tengo como propuesta para abordar esta temática, los siguientes ejes conceptuales. En un primer momento hablaremos del concepto de medida de aseguramiento, un concepto amplio que nos permita tener ese punto de partida para abordar cada uno de los criterios de imposición. En un segundo lugar hablaremos de los principios que rigen la medida de aseguramiento de manera general. Luego abordaremos los presupuestos internacionales para hablar de imposición de medidas de aseguramiento, concretamente de la prisión preventiva como una de las modalidades de medida de aseguramiento. Y por último, aterrizaremos nuestra charla en la reglamentación nacional que nos lleva a estudiar esa normativa propia de la Ley 906 que nos habla de cada uno de los presupuestos o requisitos para imponer una medida de aseguramiento en Colombia. Pasamos entonces a abordar el primero de nuestros ejes temáticos, estableciendo como un concepto inicial de medida de aseguramiento que la misma es una herramienta para proteger el proceso penal que está comenzando. Y esa protección se realiza de forma cautelar, de forma preventiva, frente a riesgos concretos determinados por elementos materiales probatorios. Es decir, deben estar sustentados en alguna evidencia concreta que nos diga que ese riesgo a futuro puede dañar el proceso
proceso penal. Traigo una imagen como para establecer una analogía inicial del domo de los Simpson, en el que precisamente Springfield trataba un riesgo de contaminación por el cual fue cubierto con un domo para efectos de que esa contaminación no se distribuyera alrededor del país. Pues básicamente eso es lo que hacemos en un proceso penal. Cuando identificamos un riesgo latente, futuro, concreto, soportado en elementos materiales probatorios, pues se cobija el proceso penal con una medida de aseguramiento a fin de que esos riesgos no se concreten en daños futuros. Pasamos, después de establecer este primer concepto, a ver cuáles son esos principios que nos rigen la medida de aseguramiento. Principios entendidos como las gafas o la lupa que vamos a utilizar para abordar la normativa concreta nacional. Es decir, cuando vayamos a interpretar cada uno de los artículos que nos hablen de medida de aseguramiento en Colombia, nuestro punto de partida siempre deben ser este conjunto de principios o normas rectoras que nos rigen de manera orientadora a todo el tema de la medida de aseguramiento. Tenemos para la presunción de inocencia su sustento en estamentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 11.1 nos señala que toda persona que sea acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma inocente y solamente va a ser vencida esa presunción de inocencia mediante una sentencia condenatoria. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14.2 nos dice lo mismo, nos reitera que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. En igual sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, nos señala que esa presunción de inocencia acompaña al ciudadano durante todo el proceso penal mientras no se establezca legalmente que es responsable de haber cometido algún delito. Y finalmente, en Colombia, en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, tenemos que toda persona se presume inocente hasta que no haya sido declarado culpable judicialmente. Esto nos trae unas consecuencias que podemos ver en esta gráfica, y es que la presunción de inocencia precisamente deriva de ese derecho superior al debido proceso y se concreta en un aspecto muy importante, y es que la carga probatoria para desvirtuar esa presunción de inocencia recae en cabeza de quien está formulando una acusación, de quien está vinculando a un ciudadano a un proceso penal. Es por ello que en la normativa nacional es la Fiscalía General de la Nación el ente encargado de aportar esa prueba suficiente que dé cuenta de que ese ciudadano, finalmente vencido en un juicio, fue responsable de haber cometido una conducta punible. Y esa presunción de inocencia, entonces, vamos a decir que solo se va a desvirtuar cuando sobre el ciudadano recaiga una sentencia condenatoria. Tenemos aquí algunos casos que luego esta presentación va a quedar a disposición de todos ustedes para que puedan consultarlos y ahondar un poco en estos presupuestos. Pero para rememorar un poco ese caso de Ricardo Canese versus Paraguay, nos trae precisamente un análisis de la presunción de inocencia como uno de los principios o normas rectoras del proceso penal. En esta decisión se condena a Paraguay precisamente porque desconoce la presunción de inocencia respecto al ciudadano, dado que sus jueces lo que hicieron fue presumir que él había actuado con dolo en un caso concreto de difamación. Otro de los principios importantes, otra de esas lupitas que vamos a utilizar para analizar la medida de aseguramiento, va a ser el principio de excepcionalidad. En un primer momento vamos a decir, la regla general en un proceso penal es que el mismo se realice sin afectación a derechos del procesado en términos de medidas privativas o no privativas de la libertad. Es decir, no es necesario estrictamente que en todos los procesos penales se imponga una medida de aseguramiento. Pero yendo un poco más allá y quizás con una de las medidas más utilizadas por nuestro Estado, que es la detención en establecimiento carcelario, este criterio o este principio de excepcionalidad cobra aún mayor relevancia. Por un lado, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.3, nos dice que la prisión preventiva no puede ser la regla general. Prisión preventiva en nuestra normativa nacional es esa detención preventiva en establecimiento carcelario. La Convención Americana, en el artículo 7, también nos señala esas limitaciones a ese tipo de detenciones en el marco de un proceso penal. Y finalmente, las conocidas reglas de Tokio nos hablan de la
necesidad de que los estados busquen la forma de darle prelación a esas medidas no privativas de la libertad en caso de que sea necesaria una medida de aseguramiento en salvaguarda de la libertad del ciudadano. Ese principio de excepcionalidad entonces nos trae como conclusión que existe una regla general. La regla general debe ser el derecho a la libertad personal, debe ser mantener esa libertad personal del ciudadano a lo largo del proceso penal. Y son varios también los estamentos internacionales que la consagran. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 7, todos ellos coinciden en que la libertad es un derecho inherente al ser humano y que se le debe garantizar en igualdad de condiciones a absolutamente todos los ciudadanos. Pasamos a otro de los principios, el principio de proporcionalidad. Y quizás el principio de proporcionalidad es uno de los más importantes y con mayor trascendencia en esos requisitos específicos de la medida de aseguramiento en Colombia. Y es precisamente porque las reglas de Mallorca nos han dicho que cuando un juez, un funcionario judicial vaya a limitar un derecho fundamental, un derecho humano, debe regirse por el principio de proporcionalidad. Esto es, analizar la afectación o la incidencia en ese derecho humano que se pretende limitar y el beneficio que comporta para el Estado la limitación de ese derecho. Es por ello que vamos a decir que ese principio de proporcionalidad tiene 3 dimensiones en torno a una medida de aseguramiento. En primer lugar, la dimensión en torno a la finalidad. Tenemos que, en torno a esa finalidad o al motivo de la medida de aseguramiento, el sacrificio, la restricción al derecho que se busque realizar a través de la medida no debe ser exagerada, no debe ser excesiva respecto a la ventaja que trae para el proceso penal la limitación del derecho del ciudadano. En segundo lugar, tenemos la dimensión probatoria. Cuando hablamos de dimensión probatoria, y ya lo vamos a ver en uno de los presupuestos de la medida de aseguramiento, se requiere hacer un juicio de proporcionalidad entre esos elementos de convicción existentes y la medida que se pretende solicitar. En ese sentido, podemos decir que se requiere un sustento probatorio para poder establecer que una persona pudo haber cometido una conducta punible y que adicional a eso puede representar un riesgo para el proceso penal. Y finalmente tenemos otra dimensión que es muy importante, es la pena probable. Cuando estamos en escenario de medida de aseguramiento, ya lo hemos dicho, debemos estar con la mente clara en el tema de presunción de inocencia. Debemos presumir inocente a la persona procesada. Pero ello no es óbice para que no podamos realizar una hipótesis fáctica, una hipótesis a futuro, analizando de, bueno, en caso de que este ciudadano sea condenado en el proceso penal, ¿cuál sería la pena imponible? Pues bien, hay casos en los que la pena imponible puede tratarse de una prisión domiciliaria, puede acceder a un subrogado penal. Y es en esos escenarios en los que la proporcionalidad nos llama a que la medida de aseguramiento no puede ser peor que la misma condena que se impone cuando el ciudadano ya ha sido declarado culpable de una conducta punible. Otro de los principios que podemos abordar, que también es otra de las gafitas que nos vamos a poner a la hora de salvaguardar o de ver una medida de aseguramiento, tenemos otros 3 muy importantes que son legalidad, provisionalidad y necesidad. Cuando hablamos de legalidad, tenemos que tener claro que el principio de legalidad nos señala que toda medida que limite un derecho, toda injerencia en un derecho fundamental, en un derecho humano, debe estar previamente establecida en la norma. Debe estar señalada de forma exacta, de forma concreta, es decir, hablamos también de principio de tipicidad, de forma concreta, salvaguardando entonces o imposibilitando esas analogías in malam partem, esas analogías que me puedan dañar al procesado, que puedan obstaculizar las garantías del procesado. Y por otro lado, el principio de legalidad tiene una cláusula de reserva legal que nos dice sencillamente que las normas que limitan derechos pues las va a expedir un legislador, que en Colombia pues tenemos muy claro quién es nuestro legislador y es el causante de precisamente toda la normativa que vamos a observar propiamente colombiana.
Otro de los principios es la provisionalidad. La provisionalidad hace referencia a ese plazo razonable que va a tener de duración la medida de aseguramiento. Y nos dice este principio que la medida de aseguramiento únicamente va a durar el lapso que sea estrictamente necesario para proteger el proceso penal. De tal forma que durante el proceso penal, si desaparecen los peligros que lo pueden afectar, entonces también debe desaparecer la medida de aseguramiento. En un tercer momento tenemos otro principio que es la necesidad. Este realmente hace parte de un desarrollo de proporcionalidad y nos dice que se deben acceder a medidas no privativas de la libertad cuando sea necesario imponer una medida de aseguramiento. Es decir, siempre le vamos a dar prelación a las medidas no privativas de la libertad porque son las que menos injerencia, menos incidencia tienen en los derechos del procesado. Tenemos así entonces que concluimos esta primera parte de principios que nos van a regir la medida de aseguramiento y vamos a pasar a abordar los presupuestos de carácter internacional de una forma genérica para hablar de la imposición de una medida de aseguramiento, para hablar de la procedencia incluso de una prisión preventiva como medida de aseguramiento. Entramos entonces a los presupuestos internacionales. Estos presupuestos internacionales son básicamente tres. Primero, que exista un grado de conocimiento suficiente. En segundo lugar, que exista una finalidad procesal, es decir, un porqué de esa medida de aseguramiento, qué es lo que buscamos proteger en el proceso. Y en tercer lugar, proporcionalidad entre la medida que vamos a imponer y el derecho al que vamos a afectar y precisamente la salvaguarda que buscamos de ese proceso penal. La necesidad, como ya lo habíamos planteado, es más un criterio de proporcionalidad, o ya lo vamos a ver como una de las fases, uno de los escalones que tenemos que abordar cuando hablemos de proporcionalidad, y es encaminada precisamente a la escogencia, a la selección de medidas menos restrictivas de derechos por encima de una medida de privación de la libertad. El primero de estos presupuestos, entonces, lo vamos a llamar el grado de conocimiento y es precisamente aquel presupuesto que nos habla de una concordancia entre los medios probatorios allegados y el juicio de imputación previa. Cuando entramos a sede de una medida de aseguramiento, cuando vamos a una audiencia de medida de aseguramiento, necesariamente a la persona ya la debieron haber vinculado al proceso penal. ¿Cómo se vincula un ciudadano a un proceso penal en Colombia? Se lo vincula a través de una audiencia que se llama formulación de imputación. Y a través de esa audiencia, o básicamente esa audiencia consiste en una comunicación que realiza la Fiscalía en la que le narra unos hechos que se adecúan a un delito, unos hechos jurídicamente relevantes para el derecho penal. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué creemos que es usted y no otra persona la que llevó a cabo esa conducta? Entonces, en ese sentido, desde esa formulación de imputación me van a establecer ese delito que vamos luego en sede de medida de aseguramiento a tratar de alimentar con un sustento probatorio. Entonces, supongamos que en una formulación de imputación decimos que Pedro mató a Paco el 13 de febrero del 2020. Luego, en medida de aseguramiento, cuando estamos hablando del grado de conocimiento, pues es precisamente un requisito para la Fiscalía sustentar con elementos probatorios que Pedro sí mató a Paco ese día a tal hora, en tal lugar. Es precisamente eso lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasaría si en medida de aseguramiento lo que hace quien está solicitando la medida es probar, por ejemplo, un hurto, cuando el juicio de imputación se realizó sobre un delito de homicidio? Pues al no haber congruencia entre ese juicio de imputación y el sustento probatorio, en principio diríamos no procede ningún tipo de medida que restrinja derechos, no procede una medida de aseguramiento. Este primer presupuesto internacional también se ha consagrado en algunas providencias de la Corte Interamericana con un señalamiento o un mensaje a los estados para efectos de que en el momento de imponer una medida de aseguramiento que prive de la libertad a una persona, primero hayan realizado esa investigación previa, esa investigación que realmente dé cuenta de un soporte probatorio para decir que la persona fue partícipe
partícipe o fue autor de un hecho delictivo. No al contrario, es decir, no detener a una persona, no privarla de la libertad para recién comenzar a investigar en el proceso penal. El segundo de los presupuestos que tenemos es el presupuesto de los fines. Estamos todavía en presupuestos internacionales y en ese sentido nos ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a la luz de la Convención Americana, estos dos son los únicos fines que son, digamos, viables a la luz de esa convención. ¿Cuáles son esos dos fines o esos dos para qué de la medida de aseguramiento? Primero, el riesgo de fuga y segundo, el riesgo de obstrucción. Cuando hablamos de riesgo de fuga, nos dice la comisión que tenemos que hacer un pronóstico de la pena, que se debe establecer sobre todo la actitud del procesado en los procedimientos previos y el arraigo del ciudadano. Cuando hablamos de riesgo de fuga, precisamente es esa posibilidad de que el ciudadano no comparezca al proceso penal, de que no se presente y que finalmente si lo condenan, pues no cumpla la condena. Así la condena se haría como en abstracto y finalmente no se cumpliría esa finalidad. Luego tenemos riesgo de obstrucción que va más encaminado a esa protección de los medios probatorios, de los testigos y adicionalmente de las diligencias procesales en las cuales se requiera participación del procesado. En ambos casos nos dicen esos instrumentos internacionales que se debe soportar ambas aseveraciones, ambos riesgos en elementos suficientes, en elementos concretos, que ya los vamos a abordar en ejemplos cuando hablemos de Colombia. Pero como una introducción, les cuento un caso que tuve en el que el riesgo de fuga se sustentó precisamente en que Colombia tenía fronteras selváticas y que en el sentido de que Colombia tenía fronteras selváticas, entonces el ciudadano podía escaparse, que decirle que no saliera del país era un absurdo porque podía básicamente tomar una lancha, pasar la selva e irse a otro país. Ese tipo de manifestaciones son abstractas y no gozan de un soporte probatorio y en tal sentido deben ser desestimadas en una audiencia de medida de aseguramiento. Tenemos también que a la luz de esa convención americana nos ha dicho la comisión que no se deben establecer o no se deben regir las medidas cautelares, las medidas preventivas bajo criterios de alarma social, bajo criterios de repercusión social, bajo criterios de que hay que mandarle un mensaje a la sociedad y por esta razón vamos a privar de la libertad a este individuo o la conducta del individuo fue tan grave que debemos enviarlo a una prisión porque él en sí mismo es peligroso para la comunidad. En ese sentido, nos ha dicho la comisión que convertiríamos una prisión preventiva, que es una de las medidas de aseguramiento, en una pena anticipada, porque lo que hacemos es un juicio de culpabilidad cuando realmente en este escenario ya lo tenemos claro, debemos partir de la presunción de inocencia. Pasamos al último de los presupuestos de naturaleza internacional y decimos que hablamos de proporcionalidad. Esa proporcionalidad tiene concretamente 3 fases: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Cuando hablamos de idoneidad nos referimos a esa utilidad de la medida escogida. Esa medida debe servir para algo. ¿Para qué debe servir? Pues precisamente para proteger el proceso penal en torno a ese riesgo que ya establecimos previamente. En segundo lugar, la necesidad. Deben analizarse necesariamente todo el catálogo de medidas que tenga a disposición el juez antes de imponer una medida de aseguramiento. Debe analizar esas medidas no privativas de la libertad, esas medidas que afecten en menor medida a los derechos del ciudadano, para efectos de darles prelación nuevamente frente a una privativa de la libertad. Y por último, tenemos la proporcionalidad estricta, que el riesgo de afectación al proceso, ese riesgo de fuga, ese riesgo de obstrucción en la prueba, sea tan elevado que me justifique la medida que yo estoy escogiendo como solicitante o que el juez va a imponer en el momento de la decisión. Una vez culminamos estos presupuestos internacionales, vamos a ver entonces cómo nuestra norma nacional, la Ley 906, ya pasando al tercero de los ejes temáticos y ya realmente al cuarto de nuestros ejes temáticos y realmente el centro de nuestra charla, la normativa nacional colombiana. Cómo Colombia ha desarrollado esa medida cautelar y cuáles han sido las consecuencias prácticas de ese desarrollo legislativo que ha tenido la medida de aseguramiento en Colombia.
Pasamos entonces, como les decía, a los presupuestos nacionales, normativa en Colombia. Cuando hablamos de la normatividad en Colombia, es importante tomar como punto de partida un fundamento constitucional y es el establecido en los artículos 13 y 28 de la Constitución Política. Ambos artículos nos hablan de la libertad personal como la regla general y nos hablan de la imposibilidad de restringir esa libertad de forma arbitraria. ¿Cuándo entenderíamos que una restricción de la libertad es arbitraria? Pues cuando no se sujete a estas normas que vamos a observar a continuación, cuando no sea producto de una decisión judicial de un juez competente. En un segundo lugar, vamos a tomar también como punto de partida para iniciar el análisis de esta normativa el principio pro persona. Cuando hablamos del principio pro persona, tenemos un desarrollo en esta sentencia 438 de 2013 que nos dice que partimos de esa esencia del Estado Social de Derecho, de ese pilar fundamental del Estado Social de Derecho colombiano, que es la dignidad humana, y que a raíz de esa dignidad humana como criterio de interpretación, cuando se presenten múltiples interpretaciones o múltiples posibilidades, se debe preferir la posibilidad, la interpretación que sea más acorde a la dignidad humana. En tercer lugar tenemos la Ley 906 de 2004, que en sus artículos, en el artículo 2 nos habla también de la libertad personal como la regla general, y en el artículo 295 nos hace alarde de que todas esas normas que vamos a ver a continuación, esos artículos que vamos a evaluar a continuación, se deben analizar desde la óptica de la interpretación de la libertad, es decir, todo se debe analizar de forma restrictiva, se debe interpretar de forma restrictiva. Siendo ello así, podemos decir que en Colombia se establecen dos tipos o dos clases de medidas de aseguramiento. Ambas se encuentran en el artículo 307 de la Ley 906. Tenemos por un lado las privativas de la libertad y por otro las no privativas de la libertad. Las privativas de la libertad son especialmente dos. La detención preventiva en establecimiento carcelario, que ya sabemos es la más atentatoria de derechos fundamentales. Y en segundo lugar tenemos la detención preventiva en la residencia, que también implica una privación de la libertad. En segundo lugar tenemos las no privativas de la libertad, que se pueden organizar en tres grupos. Diríamos que un primer grupo que comprenden obligaciones, por ejemplo, la obligación de someterse a la vigilancia, una vigilancia electrónica, un sistema de vigilancia electrónica como el brazalete. En segundo lugar tendríamos la obligación de comparecer ante determinada autoridad cuando ello sea ordenado. En tercer lugar, asistir, por ejemplo, la obligación de asistir a las diligencias judiciales. Tenemos en un segundo momento las prohibiciones, aquellas no privativas que implican prohibiciones, como la prohibición de comunicarse con la víctima, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Y por último, tenemos la caución como otra modalidad de medida no privativa de la libertad, que hace alusión a ese depósito dinerario, ese depósito económico que sirve o que presta garantía de que el ciudadano va a comparecer al proceso penal. Para ello también me parece interesante traer a colación la Directiva 0001 de 2020 de la Fiscalía General de la Nación, en la cual el Fiscal General de la Nación, como ente acusador, precisamente dirige u orienta más bien a sus fiscales delegados para efectos de que en el momento de abordar una medida de aseguramiento siempre le den prelación a las medidas no privativas de la libertad. Inclusive esta directiva resalta el poder de la caución como una medida que ha sido poco utilizada en nuestra práctica judicial, pero que tiene vocación de funcionar y de proteger de igual forma esos fines constitucionales de la medida. Ahora hablamos entonces de que después de ver estos tipos de medida va a surgir una pregunta y es, bueno, ¿y cómo escogemos o cómo sabemos si a nosotros nos pueden solicitar una medida privativa de la libertad? ¿Cómo hacemos para saber o cuál es el presupuesto para entrar a un debate acerca de una medida, por ejemplo, de detención preventiva en establecimiento carcelario? Eso es conocido como el criterio objetivo de la medida de aseguramiento y lo tenemos establecido en el artículo 313 de la misma ley. En ese artículo, básicamente nos dan 4 escenarios alternativos, no tienen que ser concurrentes, en los que necesariamente
se abre la oportunidad de un debate. Es decir, si nos sentamos en una medida de aseguramiento, en una audiencia de medida de aseguramiento y se cumple cualquiera de estos presupuestos, eso simplemente habilita a la Fiscalía para que haga una solicitud de una medida en establecimiento carcelario. Es lo único que hace este artículo. Me dice entonces que en los casos que tengan que ver con justicia especializada, la competencia de la justicia especializada la encontraremos en el artículo 35, 38 de nuestro Código de Procedimiento Penal y nos hace alusión a un componente material de los delitos, a ciertas clases de delitos concretamente, desplazamientos forzados, genocidios, desaparición forzada, conciertos para delinquir agravados. Ese tipo de delitos son manejados por unos jueces catalogados como jueces especializados. En ese sentido, procedería el debate de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En segundo lugar, tenemos los delitos investigables de oficio con penas de 4 años o superiores a los 4 años. Y para aquellos que de pronto están realizando un primer acercamiento con el derecho penal, pues es importante establecer que en Colombia hay básicamente 2 clases de delitos, unos investigables de oficio y otros denominados delitos querellables. Aquellos delitos querellables son los que implican una afectación a un derecho o a un bien jurídico tan personalísimo que solamente esa víctima o esa persona afectada puede incoar la acción penal, puede iniciar la acción penal llamando a la Fiscalía y diciéndole: necesito que me ayude a investigar este caso, necesito que por favor me proteja. En esos casos de delitos querellables, entonces no podríamos hablar de una detención en establecimiento carcelario. Los delitos querellables los van a encontrar en el artículo 74 de la Ley 906. Luego tenemos otra opción que son los delitos contra derechos de autor y finalmente los casos en los que, aunque no se cumpla ninguno de estos 3 presupuestos, el ciudadano haya tenido capturas dentro de los 3 años anteriores. Pero ojo con eso, que esas capturas tienen que cumplir con 2 presupuestos según esa norma. No debe haber una absolución por esa captura y en segundo lugar no debe existir una preclusión. ¿Qué quiere decir? Que si el ciudadano fue capturado de forma legal, pero el proceso ya acabó y fue absuelto, pues esa captura no se puede usar como presupuesto para solicitar una detención en establecimiento carcelario. Ahora sí pasamos a los presupuestos concretos de la detención, de la medida de aseguramiento en Colombia. Y tenemos que el primer presupuesto, si ven cómo se une o se ata con esos estándares internacionales, en Colombia ese grado de conocimiento se denomina inferencia razonable. Ese es el primer presupuesto para hablar de medida de aseguramiento. Y cuando hablamos de inferencia razonable, nos referimos a un juicio lógico de probabilidad entre unos elementos de conocimiento, entre unas pruebas, podríamos llamarle de forma coloquial en este momento, frente o enfrentado a esos hechos de los cuales se fueron imputados al ciudadano en audiencia previa. Retomamos entonces que para hablar de medida de aseguramiento debe haber existido una formulación de imputación que me vincula al ciudadano como autor o como partícipe de una conducta delictiva. Y en ese sentido, lo que debe hacerse en sede de inferencia razonable es demostrar con unos elementos que se puede extraer de esos elementos una deducción de que el ciudadano sí pudo haber cometido ese delito, pudo haber actuado como autor o como partícipe de acuerdo a la imputación previa. En ese orden de ideas les traigo un ejemplo precisamente de un capítulo de Los Simpsons también, en el cual no se sabía quién le había disparado al señor Burns. Entonces vemos que en ese tipo de escenarios el mandato realmente es a que se investigue a profundidad quién es el autor o quién es el partícipe en esas conductas delictivas antes de vincular a un ciudadano a un proceso penal. Tengo también unos radicados puntuales que me hacen precisamente evocar que esto es una carga de la Fiscalía. Quien solicita la medida de aseguramiento es quien debe probar ese juicio lógico de probabilidad, quien debe estructurar esa inferencia razonable, no la defensa, es la Fiscalía. Y en caso de que la Fiscalía no logre acreditar bajo esa labor investigativa que el ciudadano probablemente cometió ese delito, pues en efecto el juez no podrá imponer una medida de aseguramiento de manera oficiosa, es decir, por voluntad, sin que haya una solicitud sustentada. El segundo de los presupuestos
son los fines de la medida de aseguramiento. Los fines de la medida de aseguramiento nos estructuran el para qué de la medida de aseguramiento, cuál es la finalidad, qué pretendemos con esa medida, cuál es el riesgo que queremos contener. Pues el primero de estos fines lo encontramos en el artículo 309 de la Ley 906 y nos habla de la obstrucción a la justicia. Precisamente uno de esos riesgos que vimos en sede de Comisión Interamericana, lo tenemos en la normativa nacional como obstrucción a la justicia, relacionado en tres aspectos. El primero, la posibilidad que tenga el ciudadano de destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. La posibilidad que tenga de dañar la prueba en el proceso penal. En segundo lugar, la posibilidad que tenga de manipular a los testigos, de manipular a coimputados para que informen falsamente. Y finalmente, tenemos que el ciudadano tenga la capacidad de impedir o dificultar la realización de diligencias o la labor de los funcionarios. En este sentido, es importante reiterar que todos estos presupuestos, cualquiera de ellos que se escoja para sustentar la obstrucción a la justicia, debe tener un motivo fundado, una base probatoria sólida que permita acreditar que el ciudadano sí se va a volver un obstáculo para ese proceso penal, que nos va a frenar el proceso penal a tal punto de dañar una posible decisión. En ese orden de ideas les traigo dos ejemplos de dos escenarios contrarios, uno en el que pudiéramos hablar de obstrucción a la justicia y otro en el que definitivamente se manipuló este argumento a juicio de solicitar una medida de aseguramiento. El primero de ellos, tenemos un escenario en el que necesariamente en la solicitud de medida de aseguramiento la Fiscalía señala que al ciudadano lo han vinculado con un homicidio. Y en ese sentido entonces nos dice, ¿quiénes lo han vinculado con un homicidio? Juan, Pedro y Pablo. Estas tres personas declararon en tal momento, en tal hora, en tal fecha, que vieron al ciudadano agrediendo a la persona que falleció. Entonces, por eso ellos lo vinculan. Luego, en obstrucción a la justicia, en medida de aseguramiento nuevamente, pero ya en los fines, nos dice la misma Fiscalía. Lo que ocurre es que, como ya dijimos, quiénes fueron los declarantes, pues esas personas están en riesgo. Y como están en riesgo, como el ciudadano ya mató a alguien, pues puede ir a matarlos a ellos. Básicamente, eso es una deducción que es contraria a ese presupuesto de concreción en elementos materiales probatorios. Pues entendamos que en ese caso al ciudadano, en primer lugar, se lo presumía inocente de ese homicidio por el cual lo estaban procesando. Y en segundo lugar, no se puede emplear un derecho del ciudadano, como precisamente conocer cuáles son los elementos en su contra, para utilizarlo en su contra, diciendo que puede obstruirlos porque ya los conoce, siendo entonces el deber de la Fiscalía proteger esos testigos que dice que están en riesgo. Y un segundo escenario en el que sí podríamos hablar de obstrucción a la justicia, de un caso que abordamos con un ciudadano en el que tenía interceptadas sus líneas de comunicación y en una de esas llamadas precisamente se contactó con un tercero para que interceptara a una de las posibles declarantes en su proceso penal, le hurtara el celular y su dispositivo de todos sus dispositivos de comunicación, su computador, pero no, o sea, que lo hiciera pasar por un hurto cuando realmente el objeto de esa diligencia era eliminar todos los elementos que esta persona tuviera en su computador y en su dispositivo móvil. En ese sentido, podríamos hablar precisamente de un acto concreto y de unos elementos, la interceptación, los videos, todos esos elementos que sí nos reunirían un sustento para decir que ese segundo ciudadano sí podía obstruir en ese proceso penal la práctica probatoria, podría inducir testigos, podría eliminar prueba. El segundo de los fines o la segunda de las finalidades de la medida de aseguramiento la concretamos en el artículo 310 y en el artículo 311. Decimos entonces que el ciudadano puede ser un peligro para la comunidad o para la víctima. Por eso traigo dos imágenes de quizás dos de los sujetos o de los personajes que más han representado, bueno, espero que algunos hayan visto Game of Thrones y reconozcan a Ramsay, realmente representan esa esencia del peligro para la comunidad entendido desde la óptica de nuestra Corte Constitucional. Esta finalidad ha tenido múltiples debates nacionales, internacionales, por cuanto, si recuerdan, cuando abordamos los estándares internacionales dijimos,
a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente existen dos riesgos: el riesgo para el proceso, el riesgo de fuga, y el riesgo de obstrucción a los medios probatorios. Bueno, y entonces, ¿de dónde sale el peligro para la comunidad? Ese ha sido principalmente el debate, que el peligro para la comunidad, entendido desde esa suposición de que el ciudadano sí cometió este delito, pues es contrario a la presunción de inocencia. Pero ese problema fue abordado en la sentencia C-469 de 2016 y la Corte Constitucional, en una decisión que básicamente nos explica el sentido de esta finalidad, primero establece que la misma nace de nuestra Constitución política y, en segundo lugar, nos explica que debe ser entendida como ese riesgo de reiteración de la conducta. Es decir, que de esa actitud, de ese acto concreto del ciudadano, se pueda inferir que a futuro va a seguir cometiendo conductas punibles. Realmente, el mismo sustento de la Corte incluso puede ser susceptible de cuestionamientos. Los invito a que aborden esta sentencia porque tiene un salvamento de voto interesante, pero en términos de medida de aseguramiento y en términos de actualidad, esta finalidad constitucional sigue vigente. Por ello es importante que la conozcamos y que conozcamos cada uno de los numerales que cobija esta modalidad. Cuando hablamos de peligro para la comunidad, entonces decimos, en un primer momento, que se debe analizar la gravedad, la modalidad de la conducta, la pena imponible, y finalmente se debe concatenar esos primeros presupuestos con alguno de estos 7 numerales. Primero, que sea posible la continuación de la actividad delictiva o la probable vinculación con organizaciones criminales. En este sentido, podemos establecer nuevamente que deben existir elementos concretos que nos digan que el ciudadano del cual se está pidiendo una medida, pues hace parte de una organización criminal o puede continuar una actividad delictiva. Y a la luz de esa interpretación de la Corte, pues hemos podido ver que la reiteración en actividades delictivas únicamente se puede medir a través de sentencias condenatorias en firme, sentencias condenatorias vigentes, es decir, que el ciudadano antes ha cometido esa conducta, ha sido condenado, ha sido vencido en su presunción de inocencia y hoy está siendo procesado por circunstancias similares. En segundo lugar, tenemos el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. También tenemos estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. Casos como ejemplo, hay ciudadanos que se encuentran en este momento en prisión domiciliaria y salen y son capturados cometiendo un delito de hurto, por ejemplo. En ese sentido, se entendería que el ciudadano ya estuvo cobijado bajo una pena privativa de la libertad, ya estaba gozando de un mecanismo sustitutivo como la prisión preventiva y no respetó esa norma, ese mecanismo sustitutivo, y continuó reiterando una actividad delictiva. En cuarto lugar, tenemos la existencia de sentencias condenatorias vigentes. Quinto, utilizar arma de fuego o arma blanca. Sexto, delitos de abuso sexual con menores de 14 años. Y séptimo, hacer parte de grupos de delincuencia organizada. Miren la pluralidad de numerales que tenemos para sustentar un peligro para la comunidad. Esto nos hace creer que una medida de aseguramiento realmente bajo la legislación colombiana es difícilmente excepcional, porque existen muchísimos escenarios en los que nos hablan de esa posibilidad de una medida de aseguramiento. Miremos, por ejemplo, utilizar arma de fuego o arma blanca. Yo les sugiero que realmente cuando interpretemos estos presupuestos o estos numerales, lo hagamos a la luz de esa sentencia. Cuando hablamos de utilizar arma de fuego y arma blanca, considero que no basta con que en el caso concreto se haya empleado, por ejemplo, un arma blanca, pues ello no quiere decir que el ciudadano va a andar por el mundo utilizando un arma blanca para lesionar a todas las personas, sino que en ese caso concreto ocurrió. Por ello deben existir otros elementos concatenados a ese uso de arma blanca para realmente decir que hay posibilidad de reiteración en la conducta. Finalmente, el último de los fines que tenemos es el riesgo de no comparecencia. Finalidad, evitar la no comparecencia del procesado. Se asemeja a ese riesgo de fuga a nivel internacional y establecemos entonces que para hablar de riesgo de fuga se debe mirar uno de 3 escenarios en Colombia. Primero, que el ciudadano no tenga arraigo en la comunidad, y este es quizás el que nos describe el riesgo de no comparecencia. Cuando hablamos del arraigo, hablamos de ese vínculo del ciudadano
con un lugar determinado, con un núcleo social determinado, un vínculo que se puede determinar a través, por ejemplo, de un trabajo concreto, a través del tiempo que ha vivido el ciudadano en ese barrio, en esa comunidad, a través de, por ejemplo, que tenga hijos menores y están estudiando en una escuela en esa ciudad, pues es muy difícil decir que ese ciudadano va a huir cuando tiene una familia, un trabajo y una vida hace más de tantos años en una misma comunidad. Ese es el arraigo. Luego hablamos de la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a ese daño. Y finalmente el comportamiento durante ese procedimiento o en otro anterior. Devolviéndonos un poquito, si recuerdan ahorita que hablamos de la directiva de la Fiscalía, me parece muy interesante que en esa directiva el fiscal general lo que hace es sugerirle o orientar a sus fiscales delegados para que cuando vayan a solicitar una medida de aseguramiento con fundamento en un riesgo de no comparecencia, pues ese riesgo se encuentre soportado en informes de policía judicial que realmente permitan determinar que el ciudadano no tiene un vínculo laboral, que no tiene un vínculo social, que no tiene un vínculo de vivienda. Como ejemplo de este riesgo de no comparecencia, podemos traer a colación un caso en el que ya les comenté el de las fronteras selváticas de Colombia, pero tenemos otro en el que el ciudadano era extranjero, residente en Colombia hace más de 1 año y medio, pero extranjero. Entonces, el sustento de la no comparecencia, que reitero, lo hace el ente acusador, lo fundamentó en que como era extranjero, pues se podía devolver para su país. En ese sentido, la medida de aseguramiento sería automática para todos los extranjeros que viven en Colombia, porque entonces todos tienen la posibilidad de regresar a su país. Pero si examinamos entonces a la luz de la excepcionalidad de la medida, esa procedencia de no privativas, pues podríamos decir, si te preocupa que salga del país, hay una medida que es precisamente la prohibición de salir del país. Con esa medida sería suficiente para salvaguardar este fin de no comparecencia. Como último de los presupuestos de la medida de aseguramiento tenemos el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad tiene o consta de 3 fases. El primero, un requisito de idoneidad, el segundo, necesidad y el tercero, proporcionalidad estricta. Cuando hablamos de idoneidad, hacemos alusión a esas herramientas necesarias, a que esa medida sea realmente esa herramienta que sea útil para proteger el proceso penal. Cuando hablamos de necesidad, hablamos que de todo ese catálogo de medidas de aseguramiento que tiene sobre la mesa el juez de control de garantías, que es quien finalmente decide, pues tenga que elegir la que menos restrinja derechos humanos. Y cuando hablamos de proporcionalidad estricta, finalmente nos referimos a esa balanza entre la afectación estrictamente necesaria al derecho del ciudadano proporcional o salvaguardada por ese fin que se pretende proteger en el proceso penal. Tenemos entonces el primer requisito, el primero de los pasos, idoneidad. Y vamos a decir que ese test de proporcionalidad es como una escalerita de 3 pasos que tenemos que ir abordando uno a uno para determinar si la medida que escogimos es la medida que realmente es compatible con ese caso concreto. Cuando hablamos de idoneidad, estamos hablando de la relación medio-fin, la relación entre el medio, que es la medida de aseguramiento, y el fin, que viene siendo peligro para la comunidad, no comparecencia o riesgo de obstrucción a la justicia. Es por ello que lo primero que se debe examinar en sede de idoneidad es que ese fin tenga una legitimidad constitucional, que sí haya sido debidamente soportado. En un segundo lugar, que ya es concretamente el criterio de idoneidad, se debe establecer si ese medio es realmente útil para proteger el proceso penal, para proteger ese fin que se busca salvaguardar. Inexorablemente, cuando estamos en sede de idoneidad, cuando vemos que la medida sirva para el fin, pues siempre la medida más severa, es decir, la detención privativa en establecimiento carcelario, va a ser siempre la medida más útil para proteger el fin. Pero como les dije, ese es el primero de los escalones que vamos a abordar. El segundo realmente es un criterio seleccionador y es el criterio de necesidad. La necesidad nos obliga a reiterar, bueno, ¿cuál es el fin que vamos a proteger? Y en segundo lugar, nos obliga, como les decía inicialmente, que de ese catálogo de medidas de detención preventiva en establecimiento carcelario, detención en la residencia señalada por el procesado y medidas no privativas, pues seleccionemos aquella medida
que sea igualmente útil, que sirva para proteger el proceso, que sirva para proteger ese fin, pero que de forma adicional no me restrinja los derechos del ciudadano en mayor medida, sino la menos limitativa de derechos humanos del procesado. En ese sentido, nuestra normativa nacional nos obliga a hacer un análisis comparativo de cada una de las medidas y se debe probar por parte de la Fiscalía, que es quien solicita, nuevamente reitero, que no se puede proteger el fin con medidas menos restrictivas de derechos como las no privativas o la domiciliaria, cuando vaya a solicitar una medida de detención en establecimiento carcelario. El último de los presupuestos, entonces, tenemos que es la proporcionalidad estricta. Y cuando hablamos de proporcionalidad estricta, se deben evaluar dos ítems. El primero, la gravedad o la incidencia en ese derecho fundamental que pretendemos limitar. Esa incidencia o esa gravedad debe ser equiparable a la urgencia de la medida. ¿En qué medimos la urgencia? La urgencia la medimos en ese riesgo para el proceso. Y finalmente debemos concretarlo en el interés del individuo versus el interés público. Hay una decisión que me parece muy importante traer precisamente en temas de proporcionalidad estricta, que la habíamos evaluado hace unas diapositivas, es esta decisión, este radicado de la Corte Suprema de Justicia, AP 7109 de 2016, radicado 46148. En ese sentido, en sentido de proporcionalidad estricta, ustedes van a escuchar en audiencias de medida de aseguramiento que constantemente esta proporcionalidad o este ítem se aborda en el sentido de decir, por un lado tenemos en la balanza la libertad del individuo y por otro lado tenemos los derechos de la comunidad. Y el derecho del individuo siempre debe ceder ante los derechos de la comunidad. ¿Qué nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Que ese argumento que van a escuchar multiplicidad de veces en audiencias de medida de aseguramiento es un argumento contrario a esos presupuestos, incluso de la esencia de un Estado social de derecho, porque es un argumento que me limita o que me aniquila más bien ese derecho del individuo, pues en todos los casos, si lo hacemos de forma abstracta, debe ceder el individuo ante la prevalencia del interés general. Y no es así. En proporcionalidad estricta se deben analizar concretamente los riesgos para el interés público, pero también las características individuales del procesado en torno a todos esos daños que puede ocasionar una medida de aseguramiento. Tenemos finalmente, para ya culminar, que todos estos presupuestos se ven reflejados en unas estadísticas. Estas estadísticas las extraemos precisamente de esa directiva que les planteaba de la Fiscalía General de la Nación y nos dice, bueno, recordemos que la medida de aseguramiento en Colombia es excepcional. Recordemos que debe ser la última ratio una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Pero, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Realmente estamos cumpliendo con esos principios y con esas normas y con esa interpretación de la normativa de medida de aseguramiento a la luz de esos derechos iniciales que planteamos? Pues las estadísticas nos dicen que no. Las estadísticas nos señalan que entre 2018 y 2019 fueron solicitadas 136.896 medidas de aseguramiento. Y mírenme el cuadrito, o sea, fueron de esas 136.000 y pico de medidas solicitadas, fueron concedidas 118.919. El 87% de las medidas solicitadas en estos 2 años en Colombia fueron concedidas. Solo un 13% de medidas fueron negadas. Entonces, ¿realmente las medidas son la excepción en los procesos penales? Pues con la amplitud de nuestra normativa, con todos esos numerales que nos cubren esos fines de la medida de aseguramiento, pues podemos decir que no. Lo que yo les decía en un primer momento, como una conclusión anticipada, pues lo vemos reflejado en las estadísticas. Ahora, de esas medidas impuestas entre los mismos años 2018 y 2019 en Colombia, el 69% fueron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Solo el 11% fueron medidas no privativas. Este cuadro debería ser todo lo contrario. Debería ser el 69% para medidas no privativas y el 11% para establecimiento carcelario, si respetáramos realmente ese criterio de excepcionalidad de la medida de aseguramiento.
Pero como vemos que en la práctica judicial y en la práctica legislativa también cada vez se amplían más esos criterios, pues es prácticamente imposible ineludir una medida de aseguramiento en ese escenario normativo. Solamente se elude cuando se tiene como criterio orientador de esa interpretación de normas los principios que observamos al comienzo de la charla. Finalmente, es importante tener en cuenta entonces que esa solicitud desmedida de medidas de aseguramiento y esa concreción de medidas en estos porcentajes de 69% para establecimiento carcelario, por ejemplo, tienen una concreción en los derechos humanos o en la afectación de derechos humanos bastante grave. Y es que en Colombia desde hace muchísimo tiempo tenemos una crisis de hacinamiento carcelario. Podemos ver incluso en esta última gráfica que en un establecimiento carcelario en Colombia tenemos personas por medida de aseguramiento rondando el 29% de población privada de la libertad. Esto es un número supremamente amplio cuando estamos diciendo que la medida de aseguramiento no debe ser la regla general. Y aún peor, vemos que 12.986 personas llevan más de 15 meses con esa medida preventiva. Es decir, en Colombia no se revisa de forma constante si los riesgos continúan vigentes en el proceso, sino que prácticamente esos meses que van transcurriendo se van convirtiendo en una pena anticipada para el ciudadano. Concluyendo entonces con que tenemos actualmente una sobrepoblación carcelaria del 43% en Colombia, y eso degenera evidentemente en restricciones a otros derechos. Pues decimos que de forma inicial con la medida se busca restringir, con las medidas privativas de la libertad se debe restringir eso, la libertad del ciudadano. Pero cuando nos asomamos un poquito a la realidad de nuestros establecimientos carcelarios y de nuestras estaciones de policía, que ni siquiera son establecimientos carcelarios, sino sitios de paso, pues podemos ver que en estos lugares no solo se limita la libertad, sino también derechos humanos. Por eso, vamos a contrastar entonces todo lo que vimos en esta charla con esta realidad. Esta fotografía fue tomada en una estación de policía, la estación de policía Candelaria, para quienes la conocen o la recuerdan, o para quienes han acudido en alguna ocasión a visitar a un detenido a esta estación de policía. Pues básicamente estas son las condiciones de muchos centros de reclusión en Colombia. Y reitero, esta estación no es un centro de reclusión, es en principio un lugar en el que los ciudadanos no deberían pasar más de cierta cantidad de horas, pero aquí están cumpliendo incluso una sentencia condenatoria determinadas personas que no deberían en principio, por esa presunción de inocencia, tener las mismas condiciones que una persona que recién está cobijada bajo una medida de aseguramiento. Es un poquito o es una gotica de realidad, como le he llamado, de estar siendo víctimas de una tortura, porque no tienen un acceso mínimo ni siquiera a las condiciones para tener una existencia o una vida digna al interior de estos establecimientos penitenciarios. Y espero que esta última imagen nos deje un mensaje para reflexionar acerca de esa medida de aseguramiento empleada de una forma excesiva en nuestra normativa nacional, en nuestra normativa colombiana y en nuestros estrados judiciales, porque finalmente a estos lugares es a donde estamos enviando a los ciudadanos, que por más que estén involucrados en la comisión de un presunto delito, pues realmente no se les puede desconocer en ningún momento su categoría o su esencia como seres humanos. Les agradezco muchísimo a todos la participación en esta charla. Le agradezco nuevamente a la Corporación Universitaria Americana, a la doctora Hilda del Valle Puerta, por haberme hecho extensiva esta cordial invitación, y quedo atenta a si surgen algunas inquietudes en torno a nuestra presentación. También les informo que queda a disposición de todos esta presentación para que puedan hacer las consultas respectivas. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, excelente esta charla, doctora Ana. Esa última imagen es de un impacto brutal. Yo sé que muchas personas de las que están conectadas en este momento saben cuál ha sido la lucha que hemos dado con este tema del hacinamiento.
un tema supremamente importante. Claro que tenemos preguntas. Doctora Ana, el señor Mateo Jaimes pregunta: ¿existe un estándar de prueba para emitir una medida de aseguramiento? Doctora Hilda, ¿deseas hacer primero las preguntas o a medida que las vas realizando voy respondiéndolas? A medida que vamos realizándolas. Perfecto. Esa es la idea. Respecto a ese estándar de prueba, decíamos que el primero de los presupuestos para hablar de una medida de aseguramiento en Colombia es precisamente la inferencia razonable. Y esa inferencia razonable debe estar nutrida por unos elementos materiales de prueba de los cuales se pueda extraer esa lógica de que el ciudadano probablemente pudo haber incurrido en la comisión de una conducta delictiva. Entonces, si analizamos a fondo esos presupuestos, vemos que el estándar probatorio se encuentra radicalmente en ese primer presupuesto para la medida de aseguramiento, es decir, en la inferencia razonable. Ese es el juicio o el grado de conocimiento requerido que se va a obtener a través de los elementos materiales probatorios o evidencia física aportada al proceso. Mil gracias por la pregunta, Mateo. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice Sebastián Arredondo: les ofrezco disculpas, pero es que hay mucha interrupción con el internet, entonces debo apagar la cámara. Dice Sebastián Arredondo Monsalve: ¿el test de proporcionalidad es obligatorio para la Fiscalía o la defensa puede también traerlo a colación? Perfecto. Cuando hablamos de los presupuestos de la medida de aseguramiento, entre ellos el test de proporcionalidad, el test de proporcionalidad es uno de esos requisitos estrictamente necesarios para que sea procedente la solicitud. Es decir, cuando la Fiscalía, que es quien solicita la medida de aseguramiento, acude ante un juez de control de garantías, necesariamente debe cumplir con cada uno de los pasos que acabamos de delimitar. Debe establecer inferencia, debe establecer la finalidad y debe hacer ese test de proporcionalidad de forma estricta, comprendiendo cada uno de las fases que establecimos: idoneidad, luego necesidad y luego proporcionalidad en sentido estricto. Ahora bien, la defensa también debe realizar un test de proporcionalidad propio si considera que ese test realizado por la Fiscalía fue realizado de forma inadecuada. En ese sentido, entonces, también es posibilidad de la defensa realizar esa argumentación en torno a test de proporcionalidad cuando la medida escogida por la Fiscalía no sea la estrictamente proporcionada a ese hecho o a esos elementos constitutivos de los presupuestos anteriores. Entonces, para concluir, sí, es necesario que lo haga la Fiscalía, es un requisito. Sin ello no podrían escuchar su solicitud, sin ello la solicitud no sería admisible y finalmente la defensa lo debe hacer también cuando considere que la Fiscalía no lo ha realizado de forma adecuada. Bueno, Cristian Andrés Gómez Ramos nos dice: los criterios para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento hasta por un año más simplemente se basan en los elementos y argumentos que fueron tenidos en cuenta para la medida inicial, o la solicitud de prórroga tiene una carga adicional. Esta pregunta es excelente. Pues realmente cuando hablamos, no sé si recuerdan, en esos principios iniciales, en temas de plazo razonable, decíamos que la medida de aseguramiento debe ser provisional y debe contar con unos plazos razonables para su aplicación. Decíamos que uno de esos criterios de la provisionalidad debe ser la actualidad de esos criterios para la imposición de la medida. Pues precisamente con la prórroga, lo que se debe buscar es que para el momento concreto de la solicitud se conserven esos presupuestos de la imposición, que si en el momento de la imposición se dijo que el ciudadano era un riesgo para la prueba, precisamente porque podía inducir a determinada persona o podía amenazar a determinado testigo, pero en el momento de la prórroga ese testigo ya declaró en juicio, pues veríamos cómo esa finalidad ya desaparece. Y si la finalidad desaparece, si esos requisitos iniciales de imposición desaparecen, pues no se puede prorrogar la medida de aseguramiento. Entonces es válido decir que para acreditar o sustentar una solicitud de prórroga se requiere mantener vigentes los presupuestos de imposición de la medida de aseguramiento. Bueno, yo creo que quiero hacerle una pregunta, doctora Ana, a nivel ya personal, como docente, como abogada y como defensora.
Claro que sí, doctora. Usted, como defensora pública, le puede decir hoy a los estudiantes que están en formación académica con relación a la medida de aseguramiento? La pregunta es, ¿qué mensaje les doy a los estudiantes? Sí. Bueno, mi mensaje para todos los estudiantes, las personas que en este momento se están formando en esta carrera tan bonita que es el derecho, que van a ser nuestros futuros fiscales, nuestros futuros defensores y sobre todo nuestros futuros jueces, es que precisamente recordemos cada que estemos en un escenario de medida de aseguramiento, esa última imagen con la que despedimos nuestra presentación, esa última imagen con la que cerramos nuestra charla, porque ese es el verdadero efecto que tienen nuestro razonamiento y nuestras intervenciones en audiencias en la realidad de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas en Colombia. Realmente ese es el efecto de un exceso en la medida de aseguramiento. Y en ese sentido, mi orientación o mi mensaje es que todos debemos propender por un derecho penal liberal, más basado en esas garantías del ciudadano, en la protección al individuo que se vincula en un proceso penal, en el respeto por su libertad, por su dignidad humana, y no tanto por un derecho penal que busque la expansión de causales, la expansión de criterios a la luz precisamente de solucionar problemas sociales que jamás se van a solucionar con una medida de aseguramiento, con una prisión, porque ya hemos visto que esa prisión precisamente, esos establecimientos carcelarios, ni siquiera tienen las condiciones base para poder establecer que el ciudadano tenga una existencia digna en ese sitio. Mucho menos podemos hablar de que esos establecimientos van a darle a los ciudadanos una posibilidad de reinserción social. Entonces, siendo ello así, mi mensaje es precisamente propender por más garantías para los procesados y más limitantes para el Estado con fundamento en este derecho penal garantista o liberal. Bueno, doctora Ana, y para finalizar, Alexa Galvis, a quien le envío un abrazo muy, muy grande, dice: ¿a quién le corresponde hacer revisión de los procesos de los detenidos a fin de acelerar una descongestión carcelaria? Bueno, realmente no existe como tal en el sistema penal acusatorio uno de los mandatos, por decirlo de alguna manera, de esas análisis, de esos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que precisamente en cada estado haya un funcionario judicial o que los mismos jueces que imponen la medida de aseguramiento tengan la carga de estar constantemente, periódicamente revisando la actualidad de esa medida de aseguramiento, precisamente a fin de descongestionar esas cárceles, de descongestionar esos establecimientos carcelarios. Pero en Colombia no tenemos esa obligación en cabeza de un juez, simplemente tenemos la posibilidad, ya diríamos en cabeza de la defensa, de que en el momento en el que desaparezcan esos elementos que constituyeron la medida de aseguramiento o en el momento en el que aparezcan nuevos elementos que me desvirtúen alguno de los presupuestos de la medida, bien sea la inferencia o bien sea los fines constitucionales, pues la defensa puede acudir ante el juez para que ahora sí elimine esa medida de aseguramiento, para que la revoque. Pero un control automático de medidas no tenemos en Colombia. Bueno, entonces damos por terminada nuestra charla del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Americana. Doctora Ana, hemos recibido cualquier cantidad de mensajes agradeciéndole su participación a nuestra charla. La felicitan por su vinculación con nosotros en este momento. Quiero mandarle de nuevo un saludo a nuestros estudiantes. Por supuesto, a todos los jueces que nos están viendo, doctorales, un abrazo muy grande y a todos nuestros colegas que están vinculados hoy en esta charla. Muchísimas gracias, doctora Ana. Mil gracias a usted, doctora, por esta cordial invitación. Y muchas gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Bueno, de nuevo, muchas gracias al consultorio jurídico y a la Facultad de Derecho por hacer propicio estos eventos. Muchísimas gracias.